Yo soy Patricia Colegito, voy a hacer el placer de coordinar esta mesa con el señor Consiglio, Siete Case, la señora Clima y la señora Copacini, que siguen los cartelitos o cualquier cosa. La mesa que se titula bastante pomposamente Auge del policial, vigencia y razones de la expansión del género. Pensaba primero, como para arrancar, que a esta altura ya no podemos hablar de por qué el policial no es un género menor. Me parece que hace mucho que ya sabemos que es una descripción bastante aguda de la sociedad, ¿no? Que habla de las relaciones de poder, de los crímenes detrás del dinero, de la corrupción, de la violencia. O sea, digo, vamos a tratar de ir por otro lado porque eso me parece que está despejado. Y en ese sentido quería decir que no me sorprendía el auge del policial, porque vivimos en el medio de ese tipo de relaciones, como no me sorprende el auge de la novela romántica, porque, bueno, ya saben por qué. Son esas cosas inmutables, parece, ¿no? La corrupción, la violencia, el odio, el amor. Así que bueno, acá estamos con los escritores y quería empezar con una pregunta muy sencillita, porque estoy segura que después ellos mismos nos van a ir llevando por algunos caminos, y si no tengo como 18 preguntas para hacerles. ¿Por qué se lanzaron por ese género? Y la pregunta está aquí por esto. Nosotros, ciudadanos comunes, digamos, más bien solamente tenemos contacto con el crimen en tanto víctimas. Contacto directo, después uno lee las crónicas, pero entonces, ¿cómo se le ocurre a una persona que es un escritor, que es más o menos pacífico, empezar a escribir sobre crimen? Y también si estudiaron cosas, o sea, yo no sé cómo es un arma, ni esas cosas, ni cómo funciona la policía, y un montón de cosas que después en las novelas aparecen contadas de manera muy solemne. Así que voy a lanzar esa general y vamos a ver a dónde nos tira. La veo a María Inés con muchas ganas de contestar. Y porque me la da servida por mi apellido. En realidad esta no es algo que yo me di cuenta, sino mucho más adelante, es algo que me dijo Sasturain, me dijo, ¿y a qué te ibas a dedicar vos con ese apellido? Bueno, acá estamos. En realidad, yo sé que tengo un aspecto de señora, no parezco Agatha Christie. En realidad comencé a escribir por encargo. Fue una colección que hace unos años pensó Juan Sasturain, que se llama En lo absoluto, sigue publicando, y en el momento que se lanza, esto me lo contaron después, alguien del público dijo, pero no hay ninguna mujer en esta colección. Entonces el fin de semana recibí un mail de Sasturain, no me fue un fin de semana muy productivo porque al lunes siguiente ya le entregué un personaje, una historia, que fueron 3 novelas. Pero ¿cómo fue esa noche? ¿Qué pensaste? ¿Cómo saliste de nada a poder construir una trama que hay que develar y herramientas criminales? Una vez que encontré el personaje que se llama Ruth Eckelbaum, y es una mujer que hace preguntas, me basé mucho en la tradición judía. En esto de investigar, de hacer preguntas, es una señora de barrio, archivista en su etapa activa, que se jubila, se traslada a Buenos Aires y empieza a hacer preguntas en el barrio. Y en el barrio desaparece una chica. En realidad también utilicé mucho mi propia experiencia, o sea, yo soy de Paraná, provinciana, aterricé en Buenos Aires, época pre-internet, entonces utilizaba la guía Flickr para moverme, mi detective utiliza la guía Flickr, pero las características que le di fue empezar a preguntar en el barrio qué pasa, y generalmente se aprende mucho más de las señoras que juegan al buraco que de las fuerzas de seguridad. Un policial de señoras, ¿no? No sé si un policial de señoras, porque se mete en situaciones bastante complicadas, pero su fuente de información son sus amigas del barrio. Buenísimo, gracias. ¿Horacio? Bueno, yo no sabía que escribía novela negra o relatos negros hasta que alguien me lo dijo de afuera. Es decir, cuando presenté con mucha vergüenza y mucho pudor una novela al premio Azabache, que era el que se organizaba en Mar del Plata, que la primera edición fue extraordinaria, había plata en esa época, 2010, calculo yo, 2011.
había bastante apoyo a la cultura en esos años. Bueno, era un premio de novela policial y yo presenté una novela llamada La Soledad del Mal, en donde no había ningún policía, no había ningún detective, había un asesino múltiple que mataba a una persona cada 2 capítulos y nada, no había nadie que estuviera detrás de él, diríamos. El enigma era otro finalmente, ¿no? Y me acuerdo cuando me llamaron para decirme que había ganado, me sorprendió bastante porque no tenía mucha fe. Pensaba que cualquier novela con un detective le iba a poder ganar esa novela. Previamente había escrito relatos donde también en muchos casos había situaciones de violencia, situaciones de crimen, nunca en términos de revelación, enigma, de violación, que no es algo que yo sepa hacer. Me parece que implica una ingeniería intelectual bastante sofisticada que yo no tengo, por lo menos no tengo ahora. Y vos decías, porque una persona pacífica, común y corriente, se pone a escribir y puede llegar a pensar en un crimen. Básicamente uno sublima a veces en la literatura cosas de la vida real, a personajes que eran madres, a los cuales yo le conferí atributos que eran bastante similares a los de mi mamá. A una la maté con una almohada, literariamente, y otra la dejé morir al pie de una escalera. Fue muy liberador hacer eso. Y me ahorró el precio. Iván no tengo acá. ¿Cómo? Iván no tenemos. Pero no, por eso me ahorró la plata del psicólogo. Así que mi mejor analista es la computadora. ¿Right? A ver, yo escribía desde muy chico, escribo poesía desde los 16, 17 años, después empecé a escribir relatos, después empecé a hacer algunas cosas en el periodismo y mi llegada a la novela negra, no sé si es una especie de cruce de destino y azar, ¿no? Como suele ocurrir con muchas cosas en la vida. Voy a tratar de ser sintético. Yo trabajaba en Rosario para el suplemento de Página 12 de Rosario y fui a cubrir un motín. Y esto fue antes del 95, 96. El Rosario no era Rosario de hoy, porque uno no era de hoy. Hoy puede pensar Rosario que se puede escribir sin... Salvo policiales, claro. Sí, es verdad. ¿No? Todo Rosario parece un gran policial como escenario. Así que fui un precursor en un punto. No, bueno, fui a cubrir un motín y conocí a un tipo en la cárcel en Coronda, que yo sabía que estaba ahí, había cometido un crimen que en la provincia se hablaba mucho de ese crimen, que era un asesinato con ácido sulfúrico, metiendo un cuerpo con ácido sulfúrico. Lo conocí ahí en ese motín, cuando el motín, él no participaba del motín, eso fue lo más llamativo, ¿no? Yo pregunté por él, el motín fue sofocado, me está en la biblioteca, lo fui a ver y le hice una entrevista ahí, charlamos y me fascinó. Citó Foucault, qué sé yo, Cortázar, Sartre, era deslumbrante, una inteligencia de un abogado que estaba condenado por un crimen atroz, ¿no? Y es más, me fui convencido de que el tipo que hace acá es inocente, es una locura. Él me convenció de que era inocente. Bueno, llegué al diario, escribí la crónica del motín, hice un recuadrito con él, porque claro, es un caso olvidado. Y ahí quedó. Yo empecé a leer sobre el caso, fui a la hemeroteca, en aquel momento había que ir a la hemeroteca del diario La Capital, que era nuestra competencia, a la hemeroteca. Y después, medio azarosamente, por eso digo destino y azar, hice un taller de narración periodística con Tomás Eloy Martínez y al final de ese taller había que desarrollar una historia en 4 días con elementos narrativos. A ver si hay algún periodista acá, sabe que es, por suerte, en un momento, desde la Fundación García Márquez, de algunos grandes periodistas que estaban vinculados a la literatura, se empezó a propiciar que escribiéramos mejor, que los periodistas escribieran con técnicas de la literatura, ¿no? Y el taller tenía que ver con eso. Y había que desarrollar un tema. Yo me acordé de Mi asesino del ácido, digo, bueno, voy a escribir esta historia. Y escribí una nota de, no sé, 10 carillas. Y cuando Tomás fuimos a la última ronda de edición, me dice, bueno, antes de hacer la edición de tu texto, te quiero decir que ahí tenés una novela. Yo lo miré, le digo, bueno, es una buena historia, y él me miró más duramente y me dijo, yo no dije que la podés escribir. O sea, digo que ahí hay una novela, no que vos la podés escribir. O sea que tenía razón. Pero claro, yo salí de ahí, Tomás Eloy Martínez me dijo, esto es una novela, tengo que elaborar sobre la novela. Y ahí tuve mi primer aprendizaje, porque claro,
hice 43 entrevistas vinculadas al caso. Me puse a leer, leí el expediente y no podía escribir la novela. No avanzaba ni para un lado ni para el otro, daban un párrafo. Y al tiempo me vengo a Buenos Aires a trabajar, año 98, y justo me toca en la redacción de 21 trabajar con Gabriela Esquivada, que era pareja de Tomás Eloy. Entonces digo, mirá, necesito hablar con Tomás Eloy. Yo no tenía cómo volver a llegar a él. Y ella me armó un café con él y le conté todo lo que había hecho y me escuchaba, estábamos en la Viela. Me escuchaba, que yo le contaba las entrevistas, entonces me miraba, no me decía nada. En un momento me dice, te dije una novela. Yo me quedé desconcertado. Una novela, no tenés que leer nada, no tenés que entrevistar a nadie, tenés que sentar y tenés que escribir la novela, si es que podés escribirla, pero tenés que sentar a escribir, no seguir dándole vuelta al tema que yo conocía muy bien. Lo que fue, era cuesta arriba, se me hizo cuesta abajo y terminé publicando Un crimen argentino allá en el 2002. Y bueno, y ahí empecé a escribir narrativa de ficción a partir de ese libro. Llaman 4 novelas, algunos libros de cuentos, pero esencialmente es un ingreso un tanto singular, porque yo ya era escritor antes de ser periodista, pero no había escrito narrativa de ficción y de alguna manera se le debo a Tomás a ese empujón que me dio y después a ubicarme, porque en el fondo la literatura es eso, contar una buena historia independientemente de qué género la encuadrar, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, gracias, es un placer estar acá. No lo decimos, es cierto, gracias por la invitación. Sí, sí. Gracias por la invitación Sí. y por integrar esta mesa, ¿no? Gracias, Vero. Gracias, Vero. No, pero además es realmente un placer. Ellos son los escritores policiales. Yo medio mi colega acá. Yo no escribí, creo que ningún policial. Pero pensaba que hay como dos elementos que parece ser que la literatura, los textos que no son estrictamente policiales, levantan, ¿no? O sea, entonces parece ser que todo texto podría ser policial. La idea... En tanto hay un enigma, en tanto hay resolver. Exactamente, hay como dos instancias. Me pasó un poco lo que te pasó a vos, Horacio. A mí en algún momento, yo la primera vez que escribo una novela, que no era una novela en absoluto policial, termino en Gijón porque había un crimen, simplemente había un crimen, ¿no? O sea, no había más que un crimen. Y en realidad, la literatura, los textos literarios, por lo general, tienen 3 tópicos que se repiten y que, digamos, que tienen que ver o con la violencia, o con el sexo, o con el reconocimiento del protagonista, esa especie de anagnórisis, ¿no? O sea, del protagonista. Con lo cual, es fácil confundir cualquier texto con un policial. ¿Se puede decir anagnórisis en castellano? Es como el reconocimiento del héroe, se reconoce a sí mismo y los otros lo reconocen. No sé, Ulises digamos, en los textos clásicos, cuando vuelve a Ítaca, ahí él entra, digamos, él mismo no sabía después de todo ese periplo quién era. Exactamente, él descubre que es el héroe y su contexto descubre también que es el héroe el que va a cambiar la cosa. Lo que pensaba por ahí de nuestros textos, bueno, en tu caso era clásico, ¿no? Ibas a escribir definitivamente, ¿no? Sí, no lo sé. Mi maestro Mario Trejo decía que dejate de joder con el tema de los géneros, que es una cuestión para los tenderos, no para los escritores. Él me decía, todo es un policial, si querés. ¿Edipo? ¿Qué es Edipo? ¿No es un policial? ¿Qué es Hamlet? No hay un crimen, no hay un misterio. Es decir, él tenía ese criterio, a mí me gustaba mucho. En el fondo, lo que me quería decir, dejate, no te preocupes, porque contar una buena historia, que en el fondo es eso, ¿no? Total. Sí, me parece que hay un par de cosas que distinguen ciertos textos, digamos, por ejemplo, qué sé yo, Chandler, lee Chandler, lee los norteamericanos y los ingleses, ¿no? Y tiene que ver con dos elementos, me parece. Uno, la atmósfera del texto, ¿no? que caracteriza al género en algún punto, ¿no? Uno podría agruparlos con un fin pedagógico a los textos como policiales por la atmósfera y al mismo tiempo con algo que también comparte con todos los textos que nosotros escribimos o con la mayoría. Hay intrigas que no están soportadas por eso, que es el ocultamiento, ¿no? Esa cuestión de que al comienzo del texto hay un dato que se sustrae, ¿no? Al comienzo del texto hay algo que no se sabe y la tensión, la intriga
tiene que ver con que ese detective, que tiene características muy disímiles de acuerdo a los textos que nosotros leemos, o sea, va hurgando, va con métodos absolutamente distintos en cada texto, hasta que al final del texto se produce la iluminación, ¿no? Se revela el misterio. Eso sí me parece que esos dos elementos son como fundantes podríamos llamarlo género. Entonces un poco ocurrió eso con lo mío, es decir, con este último texto que escribí, se tomó como policial justamente porque hay como una especie de... hay un crimen, hay un arma. Creo que como todos en esta mesa me da la sensación, no tengo ningún tipo de training, tiré 16 tiros en la colimba, digamos. ¿Además tuvieron alguna vez un arma de mano? No, nunca. Pero es que creo que no se trata de arma, aunque eso también sería discutible, ¿no? Yo cada vez que pongo un arma mínimamente chequeo en Google que el error no sea demasiado grosero, pero también, bueno, tengo muchas anécdotas con Sasturain, pero una vez él contó que había en su texto, en uno de, creo que uno referido a un nadador, en Mar del Plata, puso una intersección de calles que no existía y se lo dijeron, mira, esto no, es un error. Bueno, él dijo, es mi Mar del Plata, punto. Es mi arma y espero que sepan disculparme, pero bueno, podemos recurrir a Piglia, que es buen momento, ya que vamos calentando un poco los motores. Él decía que escribir un policial no es tan complicado. 20 primeras páginas aparece el muerto y aparece el ámbito en el cual se va a desarrollar la investigación. El muerto, el delito, lo que fuera, el secuestro. Pero lo demás es literatura y uno lo aprende con el paso del tiempo y un poco con oficio, que no es muy diferente a cualquier texto. Después hay que sostener un tono, una visión del mundo, una forma de narrar y como toda literatura, lo que es bueno queda, lo que no es bueno está destinado a seguir de largo. Hubo un momento de un policial feminista, supone, y ahora estamos con discursos de mano dura y de seguridad. ¿A usted le parece que eso impacta o va a impactar en los policiales que se escriben? Para mí sería grave, porque para mí escribir una novela con el diario en la mano es un error. El que lo quiera hacer, que lo haga. Yo prefiero no hacerlo, porque por ahí es una distorsión de mi oficio como periodista. Para escribir algo que tiene que ver con el diario, lo escribo en el diario. Entonces, si porque ahora hay un discurso de mano dura, voy a hacer una novela a favor del garantismo, por decir así, si es que quiero ganarme ese público, o a favor de la mano dura, si es que quiero ganarme el público de la mano dura, y me parece equivocando el camino. La literatura, por lo menos para mí, como yo la entiendo, el oficio de escribir, más que la literatura, no tengo tanta entidad como para hablar de la literatura en general. El oficio de la escritura, en mi caso, es un oficio de absoluta libertad, placer e independencia. Y una de las formas de ser independiente es liberarme de la tapa de los diarios y de la coyuntura. Por eso mis novelas transcurren en los años 90 o 80, bastante, o 2001, por ejemplo, bastante lejos de lo que está pasando ahora, para no quedarme pegado en las circunstancias del momento, que son además cambiantes y que se vuelven viejas enseguida, además, ¿no? Porque hoy escribís una novela sobre un vocero presidencial que es el canchero, y uno se la tiene jurada, un periodista se la tiene jurada, sí. y lo invoca a la salida y bueno, y después tenés la contratapa hecha ya, se hace sola la contratapa. Te va a ir bien. Te va a ir bien, no, porque uno va a llamar la atención, va a generar un poco de ruido, pero dentro de un año no va a significar nada. A mí, me parece que hay que intentar, o por lo menos yo intento, no puedo decir que hagan los demás hagan lo que quieran, separarme de la crónica diaria, sobre todo eso. Y quería apuntar una cosa sobre el tema de las armas. En lo oscuro que hay en mí, la clave es un fusil de francotirador. Yo nunca tiré ni siquiera con un revólver de cevita, o sea, no tengo la menor idea, pero está Google, que es una gran aliada, es un gran aliado para estas cosas. Bueno, googleé fusiles de francotirador, miré en YouTube entrenamientos, etcétera, empecé a ver cómo disparar,
cuántas balas tiene, cómo limpiarlo. Y en un momento pensé, si llega a haber un hecho criminal en mi familia, me secuestran la notebook, voy preso. ¿Cómo le explico que es para una novela que ni siquiera está publicada? Bueno, esas cosas me dan un poco de miedo al final. No viajes a Estados Unidos con esa. Bueno, con esa no. Quería sumar algo sobre el tema del tema de los datos. Para mí el policial o novela negra, a pesar de que, como les decía antes, creo que todo puede ser catalogado como un policial. En definitiva, si estamos hablando de funciones humanas, las historias más interesantes tienen que ver con eso, en el fondo de la historia, ¿no? Pasiones, odio, venganza, amor, incesto, todas esas cosas cuando funciona bien, está en la literatura clásica y llega hasta nuestros días. Es decir, por eso digo que está bien lo que decía el maestro Trejo con respecto, no te quedes tan enganchado con el género, escribí una buena historia, contala bien, pero sí creo que hay algunas características que sí tiene la novela donde hay crímenes. Yo creo que pide verosimilitud, por lo menos verosimilitud, por lo menos o que vayas a Google o que vayas a averiguar. Yo me canso de contar una anécdota. En mi segunda novela, cuando fue que matar, se tira un bolso de un tren. Y uno puede escribir esa escena sin ir al tren, pero yo me lo tomé 5 o 6 veces. ¿Pero por qué? Porque quería que funcionara bien y además te va metiendo lo que decía Jorge de la atmósfera. Si vos vas y te metés y dices, no, a las 5 de la tarde no lo puedo tirar, tiene que ser a las 10 de la noche cuando hay poca gente o cuando no hay nadie. ¿Y dónde lo tiro el bolso? ¿En qué lugar lo arrojo? Bueno, en uno de esos viajes a Constitución me encontré con Claudia Piñero. Luego la Claudia, como, ¿dónde vas? Voy a ver un forense porque quiero ver si un taco. Y yo estaba yendo al tren. Y los dos hacíamos ficción. O sea, sí estudian, que era la pregunta. Para mí sí, a ver, podés no hacerlo, vuelvo a esto, pero lo que te va dando es ese enriquecimiento, ese conocimiento que después te ayuda a la creación de una atmósfera determinada. Y lo otro que quería sumar, aparte de la verosimilitud, es que la novela que se puede encuadrar en negra o donde hay crímenes, ¿no? La novela criminal, no sé cómo se la quiera determinar, a veces para ubicar en un estante, ¿no? También eso tiene que ver con una necesidad más del mercado que de los que producimos literatura. Sí tiene una variante muy atractiva en esta parte del mundo. Yo ahora estuve en Barcelona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente no tiene detective. Se carece del elemento esencial de la novela policial, de la novela por lo menos la de enigma inglesa, incluso la norteamericana, ¿no? La de Chandler que nombraba recién, del tipo que busca la verdad. ¿Pero por qué? Es una carencia que para mí la potencia. ¿Por qué? Es muy difícil hacer creíble a un policía buscando la verdad en América Latina, en Argentina. Es que es así, pero no solo por la dictadura. Borges estaba preso. Claro, bueno, porque es difícil. El decálogo Gamerro. Exacto, el decálogo Gamerro arranca diciendo eso, ¿no? Pero eso que en principio parece un problema, porque cuidado, en este momento todo el policial europeo tiene detective, comisario, sigue manteniendo eso de que alguien de la Fuerza de Seguridad busca la verdad. En nuestras novelas, en general, lo que yo voy detectando de lo que leo, es que, primero, como no puedes hacer muy creíble, no digo que no los haya, hay buenos policías en la literatura argentina, pero no es lo común, son excepcionales, es al revés que lo que pasa en Europa y en Estados Unidos. Los que buscan la verdad en general son gente común. Puede ser un empleado juzgado, puede ser un periodista, puede ser un familiar de la víctima. Miren qué espejo de la realidad. Y otra cosa característica que a mí me parece muy atractiva de nuestras novelas, que insisto, esta carencia se ha convertido en una potencialidad, en que la novela tradicional de policial en el mundo termina con la resolución del caso. En nuestras novelas no, porque por ese impulso de verosimilitud, muchos crímenes terminan impunes, porque la justicia no funciona, porque la policía es corrupta, y es algo interesante. Entonces a veces presentamos novelas donde hay crímenes, pero donde esos crímenes no se resuelven. Y al contrario, en lugar de ser un problema, yo creo que es una virtud, que de alguna manera estamos cumpliendo con una tradición de nuestra literatura donde los crímenes quedan impunes, muchos crímenes quedan impunes. Me puedo remitir a novelas latinoamericanas, pero en Argentina, no sé, del Matadero para acá, ese crimen, o sea, es el primero de la literatura argentina que queda impune.
posiblemente lo que se busque es que se conozca la verdad o una cierta aproximación a la verdad y no que exista la justicia, no hay castigo. A mí lo que me parece interesante del género, sí que aceptamos la convención de que existe el género, acá ayer lo hablábamos con Horacio, es lo que se descubrió hace mucho tiempo, y es que el horror atrae. Eso es algo que lo supo utilizar magistralmente Poe, se dio cuenta enseguida, pero bastante antes hay un autor que se llama Thomas de Quincy, que tiene un ensayo precioso que se llama El asesinato como una de las bellas artes, y ahí él señala que, bueno, desde Aristóteles, todas las tragedias están llenas de asesinatos, de muertes, y de ahí en adelante realmente creo que es como una clave de la continuidad y también de la popularidad del género, porque digamos, ¿cómo es que se explica un género que tiene lectores tan fieles? Que creo que es lo que lo sostiene. A mí eso me resulta muy interesante y también muy atractivo de escribir negro. Cuando empecé no tenía estas reflexiones un poco en la cabeza, las fui como incorporando a medida que avanzaron los textos y que leía autores. A mí me parece que lo que hacemos en Latinoamérica se parece más al detective que cuenta desde la víctima en general, o sea, tipo Jim Thompson. Estoy pensando en la novela Kelper, esa novela sobre Malvinas, creo que va por ahí. Y acá coincido con Reinaldo, es muy difícil el verosímil del investigador vinculado a las fuerzas de seguridad. Sí. Familiar de la víctima, en mi caso, bueno, yo hice una archivista, después voy una periodista y me voy quedando un poco sin profesiones para investigar, ahora estoy pensando otro, una abogada, en fin, pero tratando de disfrutar del género y también pensando en algo que dijo Sergio Holguín en una de las mesas que compartimos y que lanzo como una hipótesis, a lo mejor podemos charlar. Él dijo que el género negro es la novela social de nuestro tiempo. Y yo la verdad que cada vez estoy más convencida que va por ahí. ¿Por qué? Estaba pensando eso. No, es que por una parte hay algo, lo que vos decías, que hay algo de espectacularización, ¿no? Es decir, y eso que por una parte convoca. Y es cierto, por otra parte, perdón, es cierto que lo que dice Olin, o sea, en algún punto hay algo social, político en los textos negros, ¿no? O sea, la imagen del detective, perdón que vuelva otra vez a Chandler, pero digamos, esa cosa del detective como perdedor, digamos, que el detective, en el caso de los norteamericanos, descubre el misterio porque comparte los criterios de Lampa y no porque es un razonador, no es de Lynch. Eso ya es una movida política del carajo, ¿no? Me parece ese corrimiento en el género, ¿no? O sea, me parece que hay algo de eso. Y después vuelvo a la pregunta tuya, ¿no? O sea, pensaba que esto sí que a mí también me parece igual, Horacio, que es absolutamente grave, fuertemente grave lo que está pasando, o sea, el discurso de Milei insultando de una manera brutal, el discurso de la mano dura, ¿no? Es absolutamente grave, que por otra parte se convierte, me parece, en una especie de clima de época, o sea, todos sabemos, o todos padecemos en la calle violencia, digamos, ¿no? Vivimos puteándonos, o sea, etcétera, etcétera. Es un clima de época, y yo no sé, sinceramente no sé, si los climas de época no se filtran como una acústica en nuestros textos, o sea, no se te filtran a pesar tuyo, ojalá que no, o sea, pero a veces pensaba, ¿no?, el tema de la pandemia, ¿cómo se escuchará la pandemia en los textos? No me refiero a una referencia específicamente explícita, sino que de alguna manera no hay algo de la soledad que se acentúa, etc. No, sería una cosa muy rara. Ojalá que no. Pero en una de esas sí. Y pensando también un poco en lo que vos decías, o sea, los textos, escribir, leer, digamos, es cierto que la ficción frente a una realidad tan hostil funciona como un empleaje, ¿viste? Vos te pones a leer, te pones a escribir y decís,
no me importa un carajo, pero sí medio como que te cubrís, te pones en tu mundo, ¿no? En algún punto, y eso te blinda, es una de las cosas maravillosas que tiene la literatura, ¿no? Ojalá no se nos mezcle el clima de época, porque además adelgaza al texto, como vos decías, o sea, es que te lo pone más finito, es mucho más inmediato, y cuando es inmediato un texto literario es más, pierde espesor, ¿no? A eso me refiero con que se adelgaza. Pasa que me parece difícil que tu mundo no esté en el mundo, porque Claro. también vos no es lo mismo. Si tenés que ir a laburar colgado del bondi desde Verazategui, que si vas, no te digo en el Los Reyes, porque no quiero hacer una caricatura, pero si vas tranquilamente en el coche al estacionamiento de la redacción, sos otra persona. Entonces, cuando escribís, sos esa persona. No porque lo refleje, Sí, así directamente, pero porque es inevitable. claro. De lo que dijo Jorge, a partir de esto, el año que viene se cumplen 100 años de la publicación de Los Asesinos, el cuento de Hemingway, que fue el primer relato que inaugura, diríamos, el noir norteamericano. Se publicó en 1926 en una revista y estaba basado en un caso real. Ahí Hemingway me dijo, no, Conver, yo me baso en un caso real y que había pasado 2 o 3 meses antes. Habían asesinado a la mafia de Chicago, asesina a un boxeador que se había resistido a ir a menos en una pelea. Y no era un boxeador cualquiera, era un boxeador sueco que había llegado a pelear con Jack Dempsey y le había hecho pelear. O sea, no era un matungo. Y bueno, él cuenta una historia, la reproduzco para el que no la conoce brevemente. 2 matones van a un pueblito del interior de los Estados Unidos a buscar a este boxeador. Saben que a las 6 de la tarde el tipo va siempre a comer a un restaurante. Entran, detienen, o sea, ¿cómo es que se dice en jerga policial? Reducen, maravilloso verbo, reducen al cocinero, al parroquiano que estaba comiendo, al dueño del restaurante, y le preguntan dónde está, los tipos no dicen nada, los matones se cansan, se van, y uno de los parroquianos va a buscar al boxeador, que sabe dónde está, le cuenta, el boxeador resignado dice, espera, no voy a hacer nada, no voy a escapar, está resignado a su suerte. A ver, ¿qué nos dice ese cuento? Primero, la ausencia de las instituciones, ¿no? Ahí el monopolio de la violencia la tienen los 2 matones, ¿no? La gente de la mafia. Ausencia de instituciones, ausencia de esperanza, ¿no? Sabemos que ese boxeador va a morir, que si no lo encontramos al siguiente, lo van a encontrar al siguiente, y él mismo sabe que va a morir. Con lo cual, no está la esperanza del policial victoriano, en donde siempre sabíamos que iba a pagar el crimen iba a pagar de alguna manera. ¿Y cuándo ocurre? Ocurre en 1926. ¿Qué pasa antes de 1926? Pasa la Primera Guerra Mundial, que termina en 1918, todos los adelantos de la ciencia, la inteligencia humana, que había alumbrado la era del positivismo y nos permitía pensar que el futuro iba a ser maravilloso, perfecto y cada vez más perfecto y más maravilloso, generó las máquinas que generaron la primera gran matanza de la historia de la humanidad. Recomiendo, para el que quiera, un verdor terrible, el de Benjamín Labatut, ¿se llama así? Sí. El primero de los relatos extraordinarios sobre cómo se termina inventando los gases venenosos que resultaron en la Primera Guerra Mundial. Bueno, el fracaso de la utopía positivista está muy pegadito al comienzo del norteamericano, donde también la utopía de la inteligencia que devela el crimen y las instituciones que funcionan dejan de funcionar, ya no funcionan, no existe. Lo mismo que no existen las instituciones en Cosecha Roja, que es la novela de Hamlet de la gente de la Continental. Ahí tampoco hay instituciones que resuelvan el problema. Ahí está la gente de la Continental, su bufoso y los mafiosos del otro lado. Con lo que digo es, una de las claves del género negro es entender, sobre todo el género negro ampliado, entender que las instituciones no te van a venir a socorrer y que probablemente estén corruptas. El juez, como piensa Gamerro, el juez juega para la policía está involucrada en el crimen, y no hay forma de que la verdad llegue, sobre todo en la Argentina, no hay forma de que la verdad llegue institucionalmente. Y a veces no por deformación, ¿no? Yo no tengo por deformación.
no importa si la realidad permea, no permea, en qué época está ambientado el texto. Yo creo que lo único que importa es que la historia esté buena, que esté bien contada. Lo demás no importa nada. O sea, si te cuentan una buena historia, te quedás. Y es más, yo creo que si es que podemos encuadrar en el género, es un género al que se le tiene poca paciencia. No es que te acercaste a leer a Proust. Nada, venís a leer a alguno de nosotros. Pero si no te logramos, es que si no te logramos atrapar en las primeras 3, 4 carillas, estamos listos. O sea, la única chance es, hay una sola chance, que agarres al lector de la solapa y lo lleves hasta el final, no hay vuelta. Por eso digo, yo le doy mucha importancia al tema de que se pueda contar una historia que esté buena y que además esté bien contada. Y como aditamento quizás, a esto que decía de la atmósfera, algo también decían ustedes dos, pensaba recién cómo me acerco yo, por qué me gusta el género a mí, por qué me gusta, por qué estoy atento a este tipo de historias. Porque tienen esas dos características, en general están buenas las historias y en general están bien contadas. Y cuando das con un autor, por eso hay tanta fidelidad a veces, cuando das con un autor que cuenta bien, decís, chao, este tipo me la hace pasar bien. Que lo que quiere uno hasta cuando va al teatro o al cine o a cualquier lado, querés pasarla bien, y la única manera de pasarla bien es que te cuenten una buena historia, como ese tipo que en las cavernas, cuando recibió lo que venían de cacería, en el fuego les contó una buena historia. ¿Por qué? Porque el tipo contaba bien. No todos cuentan bien, como no todos cantan bien, todos cantamos, pero algunos cantan bien. Yo creo que esa es la búsqueda. Y lo que tiene el género, si es que tiene algo de género, porque insisto, me gusta lo de Trejo diciendo que es Edipo, si no es un policial, esencialmente te permite, por lo menos como yo me acerco, ¿no? Esto de la buena historia, y después el telón de fondo es la sociedad. La verdad que te acercás fuerte a la sociedad de un país cuando lees al autor de ese país. Yo creo que lees a cualquiera de mis colegas acá y te acercás a la Argentina real. Empezás a entender qué pasa. Qué pasa con la policía, qué pasa con la justicia, qué pasa con las clases sociales. Empezás a recibir toda esa información. A mí me gusta mucho eso. No sé, cuando yo leía a Henning Mankell por primera vez, digo, para, ¿cómo es esto? ¿Esto es Suecia? Si yo me creí que era el estado de bienestar, que todo era genial, y de pronto me encontré con empresarios corruptos, policía corrupta, nazis, torturadores, gente que contaminaba el medio ambiente. ¿Y cuál es el real? Y yo me empecé a quedar con lo que leía en el policial. Por eso, como lector, en cuanto a mi acercamiento, ¿por qué me interesa más este tipo de género? Si yo entro a algún lugar y busco una novela, la verdad que voy para este lado. Bueno, algunos irán a ver la novela romántica porque les gusta más, o la ciencia ficción, pero a mí me interesa mucho saber, además de esta historia que me vas a contar, qué pasa alrededor, qué está pasando en esta sociedad donde ocurren determinados crímenes, porque eso sí nos falta, si no estaríamos totalmente afuera, algún crimen, algún muerto hay. No sé si como en el chino de Henning Mankell, donde hay 17 en el primer capítulo, que creo que es el récord, pero por lo menos algún crimen hay, ¿no? Estaba pensando en esto que preguntabas, Pato, de la inmediatez, pensé en la excepción, que es el caso de Los Pichiciegos de Fowell, que para mí es una gran novela que se puede leer como novela negra y está escrita prácticamente durante la Guerra de Malvinas, pero realmente lo plantearía como una excepción en esto que coincido acá con los compañeros. Y respecto, es verdad, que busca uno la novela negra, y es todo lo que buscamos en Netflix a la noche, cuando reventados de pasar el día, de laburo, de todos los conflictos y de la actual situación política y económica. ¿Qué hacemos? Y nos clavamos un policial. Entonces, me parece que porque hay toda una tradición de públicos lectores en la Argentina y en toda Latinoamérica, pero lo mismo pasa en Chile, Paraguay, Bolivia, Perú. Incluso estoy pensando en las colecciones que fueron tan exitosas acá en Argentina, la colección del Séptimo Círculo, 300 títulos en más de 30 años, es verdad, casi todos relacionados con el policial inglés, porque bueno, Borges y Bioy leían las reseñas del Times y de ahí sacaban los títulos, y bueno, siempre hay como historias risueñas vinculadas con esa colección, como que por ejemplo Borges le hacía traducir las novelas a la madre y por supuesto no le pagaba la traducción.
Y después también ya en la variante noir, en la colección de tiempo contemporáneo de Jorge Álvarez y Piglia, que ahí ya sí se incorpora más en los 60 el policial norteamericano, y que los autores que escribieron a partir de los 70 encuentran modelos para contar la dictadura, ¿no? Eso es como muy interesante mirar cómo las colecciones siguieron de manera bastante rigurosa los procesos económicos y sociales del país. O sea, volvemos a pensar que sí, de alguna manera se tocan, aunque no sea temático, como hay como una forma o una forma como se mueven incluso los personajes que tienen algo que ver con lo que va pasando, me parece. Además debe ser un género privilegiado, digamos, ¿no? Quiero decir, por lo que contaban, porque, digamos, es un género popular, digamos, las colecciones, el séptimo círculo se vende en los kioscos o se vendía en los kioscos, ¿viste? O sea, sí, con esas tapas, recuerdan, rectangulares, varios rectángulos, todavía la vemos. Yo a veces voy a Retiro y están en los kioscos ejemplares. Bueno, ahora se reeditó La bestia debe morir, de Nicholas Blake, que fue el primer título, y a partir de ahí 300 títulos. Sé que les costó mucho convencer a MC de la importancia de la colección, estuvieron como un año remándola y al final, bueno, después hubo otro editor, no fueron solo Borges y Bioy, pero creo que eso también formó un público lector. Borges y Bioy editando policiales, ¿no? Digo, porque en general tenemos que bancarnos a veces a algunos colegas prácticamente planteando que es un género menor, ¿no? no soy yo. Se cargo consigo. No, yo no. Sí, que empezó diciendo yo policía escribí. No. No. La literatura mundial que te expulsa, quiero decir, ¿no? El arte a veces te incomoda, ¿no? O sea, el arte te hace sentir medio para la mierda, ¿no? Decir, bueno, esto, no, lo suelto, qué sé yo. Si uno lee, a ver, pensemos en el Ulises, y en Argentina, si te lees a Shakespeare, o lees qué sé yo, algunos textos de Sartre, Monero Real, por ejemplo, voy a ver mi caso. O sea, a mí me expulsó, es decir, tuve que hacer un laburo, digamos, brutal para meterme, porque ahí había una cuestión de, bueno, yo voy a leer esta cuestión, que parece que se corriera de esto, ¿no? Digo, simplemente para pensar un poco, ¿no? Claro, buena o mala literatura en el fondo, porque yo no sé, yo generalizo más en esto. Si el texto es bueno, en algún momento lo vas a poder leer y te va a atraer, a lo mejor no es el momento, no lo sé. No es como la música, es buena o mala, o peor, te gusta o no te gusta. También hay libros que a lo mejor son geniales y a vos no te gustan, o te agarran en un momento donde no estás para leerlos, o tenés dificultades para determinada escritura. Por suerte, no sé, la literatura es como el océano, ¿no? Es tan inabarcable, ¿no? Tan inabarcable, pero a su vez siempre hay peces para vos, ¿no? Siempre, si realmente uno se lo propone, siempre te encontrás con esos libros que te hacen bien, en definitiva. Y vuelvo a mi idea de que te hace bien, es que te las pasás bien. En el fondo es eso, yo quiero reivindicar el placer de leer fundamentalmente, ¿no? Lo lindo que es leer, lo bueno, lo bien que te hace esencialmente, sea un texto que tiene crímenes o un texto que no tiene crímenes, y para eso tiene que estar bien contada la historia, ¿no? Hay un rasgo de algunos escritores de novela negra que da la sensación de complejo de inferioridad, ¿no? Conan Doyle quería ser reconocido por sus novelas históricas y no por Sherlock Holmes. Y al tipo le dan el título de ser por sus crónicas de la Guerra de los Boers, con lo cual debió haber sido un gran orgullo, ¿no? Pero él pasó a la historia por Sherlock Holmes. Chandler decía, yo puedo ser uno de los mejores escritores de mi generación y probablemente lo sea, pero aún así seguiré siendo un autor de novelas de misterio. Y Thompson, en una de sus novelas, no me voy a acordar el nombre, es El asesino, vos me vas a ayudar. El asesino dentro de mí le hace decir a su personaje, le hace decir toda una parrafada en contra de los escritores sofisticados,
Y el tipo dice, bueno, mira, yo voy a contar bien, voy a contar claro y en orden, dice, ¿no? Claro y en orden. Es una ironía de su personaje hacia los escritores académicos. Que era eso lo que pasaba mucho en esa época. Yo creo que esa distancia se perdió, digo, hoy no hay tanta subestimación, creo que no la hay claramente, y menos acá en Argentina. Borges escribió policiales, fue editor de policiales, ¿de qué venimos a hablar? Pero sí es cierto que en algún momento, en alguna etapa histórica, hubo ese prejuicio de género menor, porque la novela negra salía en las Pulp Magazine, en esa revista hecha con papel barato, con pulpa de papel, que valían 2 mangos, que la leían los obreros, la editorial Bruguera con sus colecciones, no sé, yo tenía mi primo José, que era obrero, él tenía, compraba en el Bondi, las novelitas de Bruguera, y todas las semanas se compraba una y se leía una, y le salían monedas. Entonces esa idea por ahí permeaba de que no era una alta literatura. A veces yo creo que eso se perdió, pero alguna vez estuvo. Pero quizás el lugar del policial menor hoy lo tiene el true crime. El true crime es los crímenes verdaderos que hay que parecen un montón y por ahí parecen como menores. Yo conozco a alguien de acá que le encanta el true crime. Pero dale, yo le mando la sugerencia. A mí me parece que siempre existió un poco en la historia del género, en la Argentina en especial, ¿no? Esa tensión. Borges y Bioy escribieron los 6 casos de Don Isidro Parodi, año 42. Pero ese mismo año Borges publica La muerte y la brújula, el gran cuento policial argentino. Entonces, me parece que la historia oscila un poco entre la parodia o esto de escribir en los bordes, que es un poco, creo yo, la característica de todos los que estamos acá sentados, un poco de corrernos del lugar de cómo se escribe en los países centrales, y la seriedad que Borges le quiso otorgar al tema. Me parece que es interesante porque es el mismo año y ahí se produce una tensión, y en esa tensión todavía estamos oscilando, ¿no? Entre si es un género menor o es la alta literatura. Y posiblemente sea algo que no podamos resolver, pero sí que es una apuesta interesante para seguir escribiendo. Totalmente, pero por otra parte es saludable, digamos, es el intercambio, me parece, entre los géneros, digamos, pensemos en Puig, ¿no? Que toma el melodrama, es nutritivo, me parece que se agiliza la cosa, que por otra parte se abre el género, ¿no? O sea, como que crece más el género. Les voy a pedir que si tienen algo que se quedaron con las ganas de decir, este es el momento, porque después voy a pedir una pregunta, porque acá la coordinadora me dice una y nada más. Yo quiero entrar una señora y nos va a decir que nos tenemos que ir. Entonces, por eso digo, ¿alguien se quedó con las ganas de decir algo? Sí. Ahora. Lo que quiero destacar es la creciente participación de autoras en el género, desde el espacio que abrió Claudia Piñero y la hibridez que implica las voces de las mujeres en el género. Estoy pensando en Gaby Cabezón Cámara, en Eugenia Almeida, en Selva Almada, o sea, grandes narradoras que bordean el género, que lo enfrentan, que lo destruyen, y me parece que eso ha venido de la mano del feminismo y ha enriquecido totalmente el género. Una pregunta cortita quiero hacerles. Nosotros en general asociamos la idea de justicia a las instituciones que en Latinoamérica y en Argentina son muchas veces fallidas. Quiero saber si ustedes creen que la literatura repone alguna forma de justicia en algún sentido, y cómo interpretan esa forma de justicia que la literatura les permite reponer, y que probablemente a nosotros los lectores también nos aligera la carga de la injusticia con la que convivimos, ¿no? Me parece pedirle mucho a la literatura, ¿no? En definitiva, vuelvo a esto. Yo tengo muy en la cabeza, porque tiene que ver con mi deseo de lector, que lo que busco es que un libro me entretenga, me haga pasar bien, esté bueno, aunque cuente atrocidades, ¿no? Está claro. Sí, ahora me pongo del otro lado como autor. Sí, la literatura te permite ajustar cuentas con algunas cosas. O sea, en mi novela anterior, No pidas nada,
se mata a un represor, algo que no pasó en la Argentina. Yo no sé si hay otro libro en la literatura argentina, no quiero decir, ay, que vivo, yo siempre no sé, a lo mejor hay otros casos, pero para mí era importante que hubiese un acto de justicia por mano propia. Deseo de corazón que no ocurra en la realidad, de hecho no ocurrió, y me parece que habla del proceso de memoria, verdad y justicia de la Argentina como algo realmente extraordinario, como modelo, pero yo hacía tiempo que digo, en algún momento me voy a cargar un general, y bueno, lo pude poner en movimiento, pero porque me funcionaba para el relato también, otra vez, ¿no? Porque en el esquema de esa novela, que tiene que ver con mi única novela que tiene una cosa más directa con la dictadura, porque la primera, un crimen argentino, es un crimen común cometido en el marco de la dictadura, con los métodos de la dictadura, pero es un crimen común. Pero digo, en definitiva, tratando de centrar tu pregunta a esta respuesta media vaga, yo creo que es posible, que la literatura tiene eso, la ficción tiene eso. La ficción, Borges decía, no es necesariamente contradictoria con la realidad. Te permite restañar algunas cosas, ¿no? Aspectos, y creo que lo más lindo del escribir, no sé qué opinan mis compañeros, pero a mí me parece que eso te permite hacer cosas maravillosas, que te divierten. Ahora, después que te divierta a vos está bueno, ahora después tiene que entretener otra vez, tiene que estar bien escrito y funcionar bien, porque en el fondo yo creo que lo único que hace que un libro se sostenga en el tiempo o quede en la memoria de alguien es que te contaron una buena historia, te conmovió, te tocó, cuando algo te permeó, ¿no? Yo suscribo lo que dice Ray. Sí, yo también. No hay que pedirle, al editor hay que pedirle buenos libros y punto. Tenemos una pregunta más, y si no, vamos a aplaudir.